Shalom y saludos, esta es tu servidora Lisa Velázquez en un nuevo segmento del programa Caminando en Obediencia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes compartir con ustedes quién fue el apóstol Pablo, el hombre y sus escritos. El apóstol Pablo es una figura bíblica o personaje bíblico muy controversial para muchos hoy en día, debido a que no tienen un conocimiento correcto de quién verdaderamente fue el apóstol Pablo. Así que rápidamente vamos nosotros a comenzar con este interesante estudio. ¿Quién fue Pablo, el hombre y sus escritos? A muchos cristianos se les hace difícil aceptar la idea de la participación de la Torá a Israel debido a la interpretación de los escritos del apóstol Pablo. La identidad de los creyentes está basada en su entendimiento de las cartas de Pablo, la supuesta renuncia de Pablo al judaísmo no rabínico y su conversión al cristianismo. En adición a su permanente campaña en contra de la Torá, es el punto de divergencia de la teología cristiana. Por lo tanto, es importante que examinemos de cerca las cartas de Pablo, el hombre y su mensaje, para poder determinar si de hecho sus enseñanzas son incompatibles con la tierra, la gente y las escrituras de Israel. Estos son los puntos importantes que voy a estar recalcando a través del estudio. Que adquiramos una visión bíblica de la vida de Pablo y su relación con el judaísmo, que escudriñemos el contexto bíblico de sus cartas, que entendamos la relación de Pablo entre la Torá e Israel antes y después de recibir al Mesías, y que disipemos todo malentendido acerca de quién era él. Examinemos primeramente las credenciales del apóstol Pablo, y estas están registradas en Filipenses capítulo 3, los versos del 4 al 8. Siempre les invito, verifique todas estas citas bíblicas junto conmigo, utilizando su propia versión de la Biblia y haciendo anotaciones. Filipenses 3, vamos, búscalo conmigo. Aunque yo en verdad tengo razones para tener la confianza en estas cosas, si alguno cree que tiene motivos para tener confianza en cualidades humanas, yo tengo mejores motivos. Brit Milá es circuncisión. Circuncidado en el 8º día, de Am Israel de nacimiento, de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, con padres de lengua hebrea, con respecto a la Torá, un fariseo, con respecto a celo, perseguidor de la asamblea mesiánica, con respecto a la justificación demandada por legalismo, sin culpa. Pero las cosas que eran de ventaja para mí, yo, por amor a Mesías, las he desechado como desventaja. No solo eso, sino que yo considero todo en desventaja en comparación al valor supremo de conocer al Mesías Yeshua como mi Señor. Fue por su causa que yo abandoné todo y lo considero todo como basura para ganar al Mesías. Mucha gente específicamente se apegan a estas palabras del verso 8, las últimas palabras que dice: yo abandoné todo y todo lo considero como basura, para decir o aseverar que el apóstol Pablo, de ser judío, abandonó el judaísmo y se convirtió en cristiano. Pero vamos a ver si eso es verdad o no. Siguiendo con la examinación de credenciales de Pablo, en Filipenses 3, 4, 8 podemos ver que él fue circuncidado al 8º día, como lo establece la Torá en Levítico 12, 3. Así que Pablo era hijo de convenio. Él llevaba la marca del pacto que lo identificaba como descendiente de Abraham. Era israelita de la tribu de Benjamín. Su nombre hebreo, Shaul, indica que tenía el mismo linaje del rey Saúl. Nacido en Cilicia, Asia Menor, la actual Turquía, la cual pertenecía al dominio romano, también tenía ciudadanía romana. Se identifica como hebreo. Fue fariseo. En la época del primer siglo, si usted no lo sabía, ahora lo va a aprender, y les recomiendo el estudio de nuestro hermano Rico Cortés en la página Sabiduría en la Torá, que tiene un excelente estudio acerca de las 7 clases de fariseos que existían en la época del primer siglo, que fue la época cuando Yeshua estuvo en la tierra. Estos fariseos creían en almas inmortales, en recompensas y castigo después de la muerte, en la resurrección de los muertos, la llegada del Mesías, la existencia de ángeles y demonios y las interpretaciones tradicionales de la Biblia.
Pablo también se identifica como discípulo del famoso sabio Gamaliel, nieto de Gilel, el famoso rabino de la escuela de Gilel. En el tiempo del primer siglo existían en Israel dos escuelas farisaicas muy prestigiosas, de las cuales la gran mayoría de los fariseos, los escribas y todos los maestros de la Torá pertenecían a una de estas escuelas. Y Pablo específicamente era rabino de la escuela de Gilel. Fue celoso por la ley de Moisés hasta el punto de convertirse en perseguidor por aquellos quienes había percibido como herejes. Observador de la Torá, Pablo nunca no enseñó en contra de ella. Surge la pregunta: ¿renunció Pablo al judaísmo para convertirse en cristiano? Mucha gente dice que sí, pero ¿es esto realmente cierto? Existe una corriente de pensamiento que alega que el apóstol Pablo renunció al judaísmo para convertirse en cristiano, luego de su encuentro con Yeshua en camino a Damasco. Sin embargo, el Pablo que conocemos siempre cumplió con su función de observar todo lo que la palabra de Dios establece. Cuando leemos el contexto de la vida de Pablo por todas sus cartas, vemos cómo él mantuvo su posición entre su pueblo, su costumbre, hasta él llegar a dar su vida por su pueblo. Pablo siempre fue un observante bueno de la Torá. No iba en contra de ella. Hechos capítulo 21 relata la historia del último viaje de Pablo a Jerusalén para ver al concilio de ancianos de la iglesia primitiva y dar testimonio de las obras que Dios estaba haciendo entre los gentiles por medio de sus esfuerzos. Los judíos creyentes en la comunidad apostólica en Jerusalén eran todos observantes de la Torá. Hechos 21:20 dice: al oírles alabaron a Yahweh, pero también le dijeron: tú ves, hermano, cuántos cientos de miles de creyentes hay entre los judíos y son celosos de la Torá. Hello, my people. Hay muchas personas que dicen que Cristo vino y su pueblo lo rechazó. Este versículo dice que esa aseveración que muchos dicen es incorrecta, porque dice: cientos de miles de creyentes en Yeshua eran judíos y celosos de la Torá. Estos creyentes no dejaron el judaísmo para ser parte de otra religión que les enseñaba a no guardar la Torá ni las fiestas. Eran creyentes que aceptaron al Mesías judío y siguieron en obediencia a la Torá. No se inventaron una nueva religión como muchos enseñan por ahí. Hechos 21:21 registra que los judíos creyentes de la Jerusalén apostólica habían escuchado toda clase de alegaciones acerca de Pablo. Pablo fue un personaje que fue víctima de toda clase de acusaciones, aún de sus propios hermanos judíos. Primero, que estaba enseñando en contra de Moisés, o sea, la Torá. Después, que Pablo estaba enseñando a que no circuncidaran a sus hijos. Luego, que no siguieran tampoco las tradiciones judías. Para probar que Pablo andaba conforme a la Torá y guardando la Torá, Santiago y los apóstoles propusieron que Pablo no solamente cumpliera con un voto nazareo, sino también cubriera los gastos de 4 otros judíos creyentes que también estaban cumpliendo su voto nazareo. Muchas personas no leen esta parte en Hechos capítulo 21, pero para que nosotros sepamos lo que incluía, cuál era el cumplimiento del voto del nazareo, necesitamos ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La Torá. El voto del nazareo, ¿dónde está escrito? Está escrito en Números capítulo 6, los versos del 13 al 21, y usted lo puede buscar en la comodidad y en el tiempo que usted tenga para leer con detalle qué implicaba el voto del nazareato. Los artículos que Pablo tenía que comprar, no tan solamente para él, sino también por los otros 4, que fue la recomendación del concilio que se le dio a Pablo para callarle la boca a aquellos que lo estaban acusando, era lo siguiente: 5 ovejas de un año de nacidas sin mancha, como ofrenda quemada. 5 ovejas hembras de un año de nacidas sin mancha, como ofrenda por los pecados. 5 ovejas machos, como ofrenda por el compañerismo.
33 litros de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de grano suplementario, 8 litros, lo que equivale a 2 galones de vino, como libaciones de vino, 5 canastas de panes sin levadura con aceite como ofrenda de grano. Pablo tuvo que cubrir los gastos de sus votos y de los otros 4 judíos que lo habían tomado, mostrando así que vivía conforme a la Torá. Usted se imagina todo esto, en otras palabras, 5, 10, 15 animales tenía que él llevar al templo con toda esta harina, panes y aceite y vino. Dígame usted si él no cumplió la Torá, que él estuvo dispuesto a hacer esto. ¿Qué hizo único el mensaje de Pablo diferente a los otros evangelios? Vamos a Efesios capítulo 3, los versículos 1 al 7 para contestar esta pregunta. En una consecuencia de esto, que yo, Shaul, soy prisionero del Mesías Yeshua en nombre de ustedes, gentiles. Yo asumo que han oído del trabajo que Yahweh en su misericordia me ha encomendado para beneficio de ustedes. Y fue por una revelación que este plan secreto me fue dado a conocer. Ya he escrito acerca de él brevemente, y si leen lo que he escrito comprenderán cómo es que yo entiendo este plan secreto referente al Mesías. En pasadas generaciones no fue dado a conocer a la humanidad como el Rúa lo está revelando ahora a sus emisarios y profetas, que en unión con el Mesías y por medio de las buenas nuevas, los gentiles habrían de ser coherederos, un cuerpo unido y coparticipantes con los judíos en lo que Yahweh ha prometido. Yo me convertí en un siervo de estas buenas noticias por el bondadoso don de Yahweh que me dio por medio de su poder. La contestación de la pregunta, ¿cuál era el mensaje de Pablo que lo hacía diferente a los evangelios? La inclusión de los gentiles, y por esto le causó muchos problemas al apóstol Pablo, y vamos a ver por qué. No solo fue un mensaje poco popular para los judíos, sino también para los judíos que creían en Yeshua. Muchos de los judíos creyentes pensaban que si los gentiles querían volverse creyentes, estos tenían que convertirse al judaísmo para adquirir la salvación. Aquí es la clave, para adquirir la salvación. Y fue entonces que el concilio de los ancianos en Jerusalén se reunieron para tomar una determinación al respecto. Y esta fue la determinación. Hechos capítulo 15, los versículos 1 al 3, leamos. Pero algunos hombres bajaron de Judá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo: no pueden ser salvos a menos que se sometan a la circuncisión en la manera ordenada por Moisés. Esta es la clave. No pueden ser salvos a menos que sean circuncidados. Esto lo llevó a una medida no pequeña de discordia y disputa con Shaul y Bernabé. Entonces la asamblea asignó a Shaul, a Bernabé y a algunos otros de ellos para que subieran a Jerusalén y poner esta Shelía ante los emisarios y ancianos. Shelía es como un asunto, un caso. Hechos 15:1. Pero algunos hombres bajaron de Judá a Antioquía diciendo: no pueden ser salvos a menos que se sometan a la circuncisión. Estos creyentes judíos querían imponer un mandamiento de la Torá como requisito para obtener salvación. Pablo argumentaba que los gentiles no necesitaban pasar por la conversión y volverse judíos antes de ser salvos. Pablo creía que Dios podía salvar tanto judíos como gentiles, y que los gentiles solo tenían que ejercer fe en Yeshua para obtener la salvación. Este fue el argumento que se formó en Antioquía. Usted se puede imaginar qué lío. La opinión de los judíos era que solo los judíos tenían un lugar en el mundo o futuro venidero, puesto que el pacto de bendición de Dios fue con Israel y no con ninguna otra nación. Los gentiles podían asegurar un lugar en el mundo futuro venidero si se convertían al judaísmo para salvación. La opinión de Pablo y de Bernabé era que la salvación había sido extendida a los gentiles por medio de la fe en Yeshua únicamente. Para poder definir este asunto, Pablo trajo la pregunta a Santiago y a los apóstoles en el concilio de Jerusalén. El concilio de los ancianos consistía en todos los sobrevivientes de los discípulos maestros. Estos creyentes
que eran judíos, eran una versión del Sanedrín y eran presididos por Santiago el Justo, medio hermano de Yeshua, nuestro Mesías. Ahora podemos aprender que Pablo no andaba al garete siendo un apóstol, y esta expresión al garete es una expresión puertorriqueña que indica que andaba sin orden. No, Pablo estaba dispuesto a probar que él era un observante de la Torá, un buen judío, y que andaba en orden, sometido a las autoridades que estaban para guardar el orden dentro de las congregaciones que habían surgido en el Mesías. El cargo formal. Los gentiles debían ser circuncidados. Esto fue lo que muchos de los judíos estaban diciendo. En otras palabras, convertirse al judaísmo, y se les requería obedecer la Torá para ser salvos. Hechos 15:5 dice: pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los fariseos. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la circuncisión y dirigidos a observar la Torá de Moisés. La refutación de Pedro: el guardar la Torá o hacer conversión al judaísmo no te da la salvación, sino por la gracia y fe en el Mesías. Hechos 15:7-11. Después de un largo debate, Pedro se levantó y dijo a ellos: hermanos, ustedes mismos saben que hace un tiempo atrás Yahweh me escogió de entre ustedes para ser el que por cuya boca los gentiles oyeran el mensaje de las buenas nuevas y llegaran a confiar. Y Yahweh, quien conoce el corazón, le dio testimonio dando el Ruach HaKodesh a ellos, así como lo hizo con nosotros. Y esto es, no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la confianza. Entonces, ¿por qué están ustedes poniendo a Yahweh a prueba? Ahora poniendo un yugo en el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos tenido la fortaleza de soportar. No, es por medio del amor y la ternura de Aladón Yeshua que confiamos y somos salvos. Y eso, lo mismo con ellos. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí en Hechos capítulo 15? Para hacerle una historia larga en un resumen corto, antes de proseguir y concluir con el estudio. Simple. Como nosotros anteriormente aprendimos, en el tiempo del primer siglo se habían levantado dos escuelas farisaicas muy prestigiosas e importantes: la escuela de la casa de Shammai y la escuela de la casa de Hillel. Y Shammai era una casa bien estricta que tenía un espíritu antisemita, que no permitía que los gentiles entraran. Entonces Hillel era más flexible, la casa o la escuela de Hillel era más flexible y permitía que los gentiles pudiesen tener una oportunidad de aprender la Torah, mientras que la casa de Shammai no lo permitía. Y Pedro específicamente era discípulo de la casa de Shammai, mientras que Pablo era discípulo de la escuela de Hillel. Y aquí vemos un contraste entre estos dos apóstoles, porque Pedro aquí, cuando él explicó y dio testimonio en Hechos capítulo 15, estaba hablando acerca de la ocasión que el mismo Eterno mandó a Pedro a ir a casa de Cornelio, el centurión romano. Algo que era prohibido por la escuela farisaica de Shammai, cuando ellos levantaron 18 edictos en contra de que los gentiles pudiesen tener una oportunidad de estudiar la Torá. Sin embargo, la escuela de Hillel era más flexible en esto, y estos 18 edictos eran tan y tan estrictos que se convirtieron en un yugo pesado, en una carga pesada dentro de la región de Israel. Entonces los gentiles que tenían hambre y tenían sed de servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se les hacía imposible aprender la Torah debido a estos 18 edictos que la escuela de Shammai había escrito sobre los mandamientos de la Torá. Entonces, por eso es que tuvo el mismo Eterno que bregar con el apóstol Pedro, y por una intervención de Ruach HaKodesh fue que le reveló que lo que él había considerado como limpio
no lo llamara a él inmundo, porque esta era la misma actitud que estaba reinando en aquella época en la escuela farisaica de la casa de Shammai. Por eso él da testimonio de que él fue enviado por el mismo Yahweh a la casa de Cornelio, considerado como un gentil, a pesar de que él era un prosélito, estaba haciendo obras de justicia y misericordia, guardando la Torá y dirigiéndose al Padre. Era gentil de nacimiento, pero había abrazado al Dios de Israel como su único Dios verdadero, había hecho teshuvá, había aceptado el yugo de la Torá en su vida, y no tan solamente en la vida de él, sino en la vida de su casa, dando ejemplo y dando testimonio. Personas como estas estaban entrando o querían abrazar el pacto con Israel, y estas personas, judíos y la gran mayoría fariseos de la escuela de Shammai, los estaban impidiendo que los gentiles tuvieran una oportunidad de estudiar la Torah. Por eso el concilio de Jerusalén tuvo que reunirse, porque no tan solamente por boca de Pedro, por este testimonio que él mismo tuvo que presenciar, y no tan solamente él, sino los que estaban con Pedro, que posiblemente también eran discípulos de la escuela de Shammai, al ver que el mismo Ruach HaKodesh había sido derramado sobre gente gentil que ellos consideraban como gente inmunda, entonces tuvieron que aceptar que Dios no hace acepción de personas. Este estudio o esta porción, también les recomiendo un estudio para aquellos que hablan inglés o entiendan el idioma inglés, de Tyler Rosenquist del ministerio Ancient Bridge. Ella tiene un blog que está hablando acerca precisamente de esto, y en su libro Kingdom and Citizen está hablando más a profundidad acerca del background del apóstol Pedro. Se los recomiendo también a ustedes. Continuamos. Prueba profética del testimonio que acabó de decir Pedro en Hechos 15, 12 al 18. Amós, capítulo 9, los versículos 11 y 12. Cuando ese día venga, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Yo cerraré sus brechas, levantaré sus ruinas y las reedificaré como en días antiguos, para que el remanente de los hombres y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado puedan buscarme de todo corazón, dice Yahweh, quien está haciendo todas estas cosas. El tabernáculo caído de David se refiere al reinado del Mesías. La profecía de Amós 9 habla claramente de Dios buscando a los gentiles en los días del Mesías. Por tanto, en los días del Mesías serán ambos gentiles y judíos, pues es imposible que todos los gentiles sean forzados a ser circuncidados para ser judíos. Así que vamos a ver cuál fue la decisión. Después de escuchar el testimonio de Pablo, Bernabé y de Pedro, y analizando los escritos proféticos en cuanto a si los gentiles pueden llegar a ser hijos de pacto, Santiago sugirió lo siguiente. Hechos capítulo 15, los versículos 19 y 20 al 21. Por lo tanto, mi opinión, después de haber hecho investigación por la Torah y por los escritos proféticos, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los gentiles que están volviéndose a Yahweh. Más bien, debemos escribirle una carta diciéndole que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde los tiempos más tempranos Moisés ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en la sinagoga todos los Shabbat. Según Hechos 15, 19 y 20, se recomendó a los gentiles creyentes que desearan unirse a Israel que se abstuviesen de lo sacrificado a ídolos. La prueba de esto está en Éxodo 34, 15 a 16. De la sangre, Génesis 9, 4, Levíticos 17, 10 al 14. De lo estrangulado, Génesis 9, 4, Éxodo 22, 31. Levíticos 17, 15 y Deuteronomio 12, 15, 16. Y de fornicación, Levíticos capítulo 18 y Deuteronomio 22 del 20 al 24. ¿Por qué
ellos recomendaron estas 4 recomendaciones para los creyentes gentiles. Las condiciones para el que deseara ser parte de Israel es creer en el Mesías Yeshua, invocar el nombre de Yahweh, alejarse de prácticas paganas, aprender la Torá para luego mostrar los frutos de su obediencia. Y fíjense que todas estas bases que ellos implementaron como una decisión, todas están basadas en la misma Torá. O sea, que todas estas prácticas los gentiles tenían que deshacerse de sus vidas para poder ser creyentes y ser contados como parte de Israel, el pueblo escogido de Dios. El resto de la Torá, según Hechos 15:21, porque desde los tiempos más tempranos Moisés ha tenido en toda la ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en la sinagoga todos los Shabbat. Para el tiempo del concilio de Jerusalén, los gentiles y judíos creyentes se seguían reuniendo o teniendo asambleas en la sinagoga todos los Shabbat, no los domingos como hoy día. Y en esas sinagogas la Torá era leída toda la semana. Así los ex gentiles aprenderían la aplicación a los mandamientos para dar frutos de su obediencia. Tú no puedes dar frutos de obediencia si no conoces cuáles son los mandamientos y la aplicación correcta. Es obvio. ¿Cuál fue el resultado? Los apóstoles y ancianos enviaron a representantes a toda la región de Antioquía, Siria y Cilicia con las cartas acerca de la decisión del concilio. Estas regiones estaban llenas de congregaciones mezcladas de judíos y creyentes, y específicamente eran zonas o territorios paganos. Por eso ellos hicieron estas cartas y enviaron representantes con la decisión. Hechos 16, 4 y 5, y el resultado, de modo que al pasar por los pueblos les entregaron a la gente las decisiones hechas por los emisarios y los ancianos en Jerusalén para que ellos las observaran. Y así, el verso 5, las congregaciones eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número cada día. La obra del Eterno, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aún entre las naciones paganas. Ahora, como dije al principio del estudio, Pablo fue un personaje que fue acusado y muy controversial. Y a través del libro de Hechos se registran varias acusaciones que se le hicieron al apóstol Pablo, como por ejemplo en Hechos capítulo 22, cuál fue el lugar, el templo, la acusación que se le hizo a Pablo o que se le formuló a Pablo fue que él era antijudío, que estaba enseñando en contra de la Torá y en contra del templo. La defensa de Pablo, que él era un buen judío, estudiante de Gamaliel, que guardaba la Torá y que oraba en el templo. Hechos capítulo 23, el lugar fue el Senaderín, lo llevaron al Senaderín y que tenía las mismas acusaciones, y Pablo en su defensa dijo que en buena conciencia ante Elohim él era fariseo. Capítulo 24, fue llevado ante la corte de Félix, se le acusó de ser problemático contaminando el templo. Pablo se defiende y dice que él no es problemático, que honraba el templo y que creía en toda la Torá. Hechos capítulo 25, esta vez se le lleva a la corte de Festus, acusación, falsas alegaciones, y Pablo se defiende al decir que no ofendía a la Torá ni el templo y mucho menos a Roma. ¿Y a quién la apegó? A su ciudadanía como ciudadano romano, que en ese tiempo era un privilegio tener doble ciudadanía. Eso nos deja mucho que decir del apóstol Pablo, quién era él. Hechos capítulo 26 se le lleva ante Agripa y Pablo ahí se defiende de que solo enseñaba la Torá y los profetas. Hechos capítulo 28, el lugar, la comunidad judía de Roma, y aquí Pablo se defiende de que no tenía nada en contra de los judíos ni de sus costumbres. En los siguientes slides vamos a analizar con detalles específicas cuáles eran las acusaciones. Hechos capítulo 21, una multitud furiosa acusaba a Pablo de ser antijudío, antitorá y antitemplo.
Dice, los 7 días estaban por cumplirse cuando algunos de los judíos no creyentes ¿en quién? En Yeshua, de la provincia de Asia lo vieron en el templo, alborotaron a la multitud y lo agarraron. Y ellos gritaban, hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todas estas cosas contra el pueblo, contra la Torá y contra este lugar Kadosh. Ellos habían visto previamente a Trófimo de Éfeso en la ciudad y asumieron que Shaul lo estaba trayendo al templo. Pablo les respondió que él era judío y estudiante de Gamaliel, observador de la Torá y orador del templo. Hechos capítulo 22, 3 dice, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero cuando viví en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel en todos los detalles de la Torá de nuestros padres, era celoso de Elohim como lo son ustedes hoy. Pablo fue enjuiciado ante el Sanedrín con cargos de ser antijudío, antitorá y antitemplo. Hechos capítulo 23, 1. Shaul les miró fijamente y les dijo, hermano, he estado desempeñando mis obligaciones a Yahweh con una conciencia perfectamente limpia hasta el día de hoy. Pablo le respondió que él guardaba la Torá con buena conciencia ante Dios como fariseo. Hechos 23, 6. Pero como sabía que una parte de Sanedrín consistía de saduceo y otra de fariseo, Shaul gritó, hermano, yo mismo soy un fariseo e hijo de fariseo, y es relacionado con la esperanza de la resurrección de entre los muertos que estoy siendo juzgado. Pablo fue enjuiciado ante Félix con cargos de que era problemático y por perturbación de la paz y por profanar el templo. Hechos 24, versículos 5, 6, 11 y 12. Hemos hallado que este hombre es una plaga, pobre Pablo, bendito. Es un agitador de todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los Nosrim. Él hasta trató de profanar el templo, pero nosotros lo arrestamos y queríamos enjuiciarle bajo nuestras leyes. Como puedes verificar por ti mismo, no han pasado ni 12 días desde que subí a Jerusalén a adorar. Ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en ningún otro lugar de la ciudad ellos me encontraron discutiendo con nadie, ni amontinando a la multitud. Pablo le respondió que él no creó los alborotos, que creía en la Torá y solo vino a ofrecer sacrificio en el templo, no a profanarlo. Pablo tuvo que enfrentar cargos similares a los que enfrentó ante el gobernador Félix. Hechos 25, 7 y 8. Cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, haciendo muchas acusaciones contra él, las cuales no podían probar. Pablo respondió que no había quebrantado la Torá ni la ley romana. Respondiendo, Shaul dijo, no he cometido ninguna ofensa ni contra el templo ni contra el emperador. Pablo testifica ante el emperador Agripa que sus enseñanzas son conforme a la Torá. Hechos 26. Sin embargo, 26, 22 y 23. Sin embargo, hasta este día he tenido la ayuda de Yahweh, estando firme, dando testimonio a pequeños y a grandes, diciendo nada más que lo que ambos los profetas y Moisés dijeron que pasaría, que el Mesías moriría y que él, siendo el primero en resucitar de entre los muertos, proclamaría luz al pueblo y a los gentiles. El emperador Agripa declaró que Pablo no había quebrantado la Torá, las leyes judías ni la romana. Hechos 26, 30 y 31. Entonces el rey se levantó y con él el gobernador y Bernice y todos los otros que con ellos se sentaban. Después que se habían retirado, se dijeron entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o prisión. Pablo testificó ante la comunidad judía de Roma que no había quebrantado ni siquiera las costumbres de sus padres, esto es, la Torá oral. Hechos 28, 17. Pasado 3 días, Shaul convocó a los judíos locales prominentes a una reunión. Cuando ya se habían reunido, Shaul les dijo, hermanos, a pesar de que no he hecho nada en contra de nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui hecho prisionero en Jerusalén y entregado a los romanos. En conclusión, hasta ahora, reconocimos que la interpretación de Pablo y sus mensajes
es lo que ha dado forma a nuestra identidad religiosa. Así que le dimos un vistazo a Saulo de Tarsos a través de su propia autobiografía. Aprendimos que era un judío natural de la tribu de Benjamín, que fue discípulo del famoso rabino Gamaliel y un fariseo, que él era celoso por la Torá e irreprensible en su práctica. Luego aprendimos que su nombre Saúl no fue cambiado por Pablo en el camino a Damasco y que él nunca abandonó el judaísmo ni la Torá después de su experiencia con el Señor. Seguimos la historia de su viaje a Jerusalén y vimos que había rumores de que Pablo enseñaba en contra de la Torá. Pablo trajo sacrificios al templo para disipar la duda. Otros apóstoles testificaron que Pablo caminó conforme a la Torá. Vimos los argumentos finalmente dentro del contexto de Pablo y descubrimos que él era precursor de una doctrina no muy popular para aquel tiempo: la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. Así seguimos a Pablo ante el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde se decidió que los gentiles no tienen que hacerse ciudadanos judíos para ser salvos, que solo se les requería seguir 4 de las normas esenciales y que el resto de la Torá estaba abierta a los gentiles y se les enseñaba en las sinagogas cada Shabbat. Finalmente, estudiamos las 6 veces en que Pablo fue enjuiciado para escuchar su propia defensa. En cada juicio, Pablo siempre estableció que nunca hizo nada en contra de la ley de Roma, que nunca hizo nada en contra de la Torá, que solo enseñó lo que la Torá enseña, que él era fariseo y que mantuvo las tradiciones de los padres. Con este estudio en base, ahora conoces quién realmente fue el apóstol Pablo, el famoso apóstol de los gentiles. Como que ahora la luz se está abriendo ante nuestros ojos. Pablo fue el apóstol más perseguido, más acusado y más mal interpretado. Y en un estudio posterior vamos a analizar algunas de sus epístolas para ver las grandes controversias que se estudian hoy en día, que sin un conocimiento correcto de los escritos de Pablo surgen muchas doctrinas y dogmas erradas. Así que, amados, que espero que este estudio le haya aclarado algunas dudas de quién era Pablo. Sígase manteniendo en sintonía con esta servidora para estudios subsiguientes en cuanto a este tema, y les continúo recomendando a que continúen en sintonía también a través de teshuva.tv junto con otros maestros que traen excelentes estudios en diferentes temas de la Torá. Espero que hayan sido edificados con este estudio y que el Eterno les bendiga y les guarde. Será hasta la próxima. Esta es su servidora Lisa Velázquez en el programa Caminando en Obediencia. Hasta la próxima. Shalom.